Bueno, mis hermanos, que Dios les bendiga. Hoy queremos compartir un tema importante acerca del santuario, acerca de la justificación por la fe en el santuario, ¿sí? Y básicamente quería que estudiáramos dos pasajes de la Biblia del libro de Levítico, del Antiguo Testamento, donde vamos a ver justamente lo que serían las dos etapas en la obra de la justificación y de la santificación. Eh, en el libro de Levítico capítulo 4 encontramos justamente este pasaje y yo lo voy a titular esta primera parte, la contaminación del santuario. Luego estudiaremos la purificación del santuario. En Levítico capítulo 4 dice lo siguiente: habló Jehová a Moisés. A ver si se puede compartir. Muy bien. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel diciendo: cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer y obrare contra ellos o contra alguno de ellos, si el sacerdote ungido pecare según el pueblo, según el pecado del pueblo, dice, ofrecerá a Jehová por su pecado que ha cometido un becerro sin tacha para expiación. Entonces fíjense que aquí lo primero que encontramos en el texto bíblico es este sistema o este modelo donde el Señor quiere tipificar el tratamiento con el pecado, la justificación de las personas, la expiación de las personas, la liberación del pecado. Y nos hace explicándonos, comenzando con el principio, diciendo si alguien peca, si peca por yerro, es decir, si peca por equivocación, por error. Y aquí mismo define que el pecado es transgresión de los mandamientos, porque dice pecare en alguno de los mandamientos. O sea, el pecado tiene que ver con transgredir los mandamientos. Y va lo mismo si es una persona o si es el sacerdote ungido. Dice que la solución de su pecado es, como dice al final del versículo 3, un becerro sin tacha. O sea, nosotros, si hemos pecado contra los mandamientos del Señor, ya sea por yerro, por nuestro pecado, hay que ofrecer un becerro. Y el becerro es un símbolo del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea que la solución para el pecado, mis hermanos, no está en hacer peregrinaciones, no está en que hagamos 7 Ave Marías y 2 Padre Nuestro, alguna penitencia. No. Desde el principio el Evangelio fue predicado. Y el Evangelio aquí, en símbolos, te está diciendo que la solución es un becerro sin mancha, sin tacha, una ofrenda, un cordero, que aquí está simbolizando a Cristo, Cristo. Y dice para la expiación. ¿Qué es expiación? Expiación es limpiar, quitar. O sea, tú al pecar has tomado para ti un pecado, una rebeldía, una rebelión. Y eso se ha hecho parte de tu vida. Y eso trae consigo esclavitud, contaminación, ceguera, debilidad, muerte, culpa, temor, separación de Dios. Todo eso es lo que viene con el pecado. Y eso nos hace injustos. O sea, ser injusto es tener todas esas cosas. Ahora, la clave aquí, la solución, es que tienes que llevar un becerro. Versículo 4 dice, y traerá el becerro a la puerta del tabernáculo del testimonio.
y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. Entonces aquí vemos que el siguiente paso, después que traes el becerro, entonces tienes que traerlo a la puerta del tabernáculo del testimonio. ¿Por qué? Porque allí está Jehová. Hacedme un santuario y yo moraré en medio de vosotros. Porque en el centro, en el corazón del santuario, está el arca del pacto y está la ley, están los mandamientos que has transgredido. Justamente. Entonces tú tienes que buscar la expiación con Jehová y con su ley. ¿Y cómo lo haces? Bueno, lo primero es que traes el becerro, traes el cordero a la puerta. ¿Por qué hasta la puerta? Porque hasta ahí puede entrar el pecador. Trae allí el becerro, el cordero, trae a Cristo, coloca sus manos sobre la cabeza. Esto representa la confesión. Confiesa sus pecados sobre el animal. Transfieres tus pecados al animal, en este caso a Cristo, porque el animal, el becerro es Cristo. El cordero es Cristo. Las palomas, Cristo. Todos los animales ofrendados son símbolos de Cristo. Y colocas tus manos porque aquí pones, o sea, aquí que estamos viendo, fíjense, aquí estamos viendo ya el primer paso en la etapa del plan de redención, es que Jesús, después que ha pasado su oficio o su ministerio como profeta, entre las tribus, convenciendo a las tribus de pecado, dándole sabiduría y conocimiento de pecado, ahora él asume su posición de cordero, de becerro. Y esto representa, en el contexto de la salvación, el Getsemaní. Esto es lo que representa, donde se colocaron sobre Cristo los pecados de todos nosotros. Donde luego dice aquí, aquí cuando habla y lo degollará, ya nos lleva hasta la cruz. El degollar es la muerte, el sacrificio expiatorio. Lo degolla delante de Jehová. Y aquí la persona, cuando ha hecho esto, ha cumplido el mandamiento que dice que la paga del pecado es muerte. ¿Por qué muere este becerro? ¿Por qué es degollado el becerro? Porque ahora el becerro, que era sin tacha, que era sin mancha, que no tenía pecado, ahora ese cordero tiene el pecado, ese becerro tiene el pecado. ¿El pecado de quién? De la persona que lo trajo. La persona había pecado, era culpable, y antes que el pecado cayera sobre su cabeza, antes que el pecado cobrara su vida sobre sí, antes que la paga del pecado, que es la muerte, fuese sobre la persona, él tenía que deshacerse del pecado. Esto es como los juegos de los niños, ¿verdad? Y el pecado aquí vendría a ser como la papa caliente, ese juego de la papa caliente, perdonen la comparación, pero quizás para ilustrar un poco. Esa papa caliente es el pecado que él ha cometido y que si llega el momento que se hace ese primer stop y él tiene la papa caliente, tiene que salir del juego. En este caso, si él llega el momento en que el Señor va a castigar el pecado y él tiene ese pecado en sí, va a morir. Entonces eso se lo pasa al becerro, el becerro muere, es degollado, paga del pecado es muerte, y a partir de aquí, a partir del versículo 5, ahora entra el juego el sacerdote. Ya no entra más en juego el pecador, el sacerdote. Versículo 5. El sacerdote ungido, el sacerdote escogido. Fíjense que ahora Jesús hasta aquí, hasta el versículo 4, Jesús es el becerro. En el versículo 5 sigue estando Jesús, pero ahora como el sacerdote. El sacerdote ungido toma de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo del testimonio. O sea, viene a presentarse, se acerca hasta el Padre, hasta el lugar santo. ¿Y con qué se acerca? Con la sangre del sacrificio. En este caso sabemos que Jesús es la ofrenda y también es el sacerdote. Por eso es que Jesús ahora asume, él lleva su mismo sacrificio que hizo por nosotros. ¿A dónde? Al tabernáculo del testimonio, al lugar
santo, del santuario celestial. Cristo, después que ha muerto, resucita. Y como dice el capítulo 4 de Romanos, Jesús fue muerto por nuestros pecados, 4:25. Vamos, si quiere, vamos a buscarlo para que lo vean allí con sus propios ojos y no le crean al hermano John García. Dice, el cual fue entregado por nuestros delitos y resucitado para nuestra justificación. O sea que la justificación la hace Cristo después que resucita. Jesús no nos justificó. Atención con esto. El texto es muy claro. Jesús no nos justificó cuando muere. Él justifica después de la resurrección. Y esto coincide con el texto que hemos leído porque la justificación ocurre ahora cuando lleva la sangre al tabernáculo del testimonio. ¿Qué hace con esa sangre? Versículo 6. Dice, mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. O sea, el velo que separa el lugar santo del santísimo. Esa sangre del becerro que contiene el pecado de la persona que lo trajo, esa sangre es rociada 7 veces con el dedo en el velo. ¿Qué representa esto? Esto representa que el pecado ahora es depositado allí en el lugar santísimo, en el velo, delante de Jehová. Es allí depositado. Es allí almacenado. O sea que el santuario que no tenía pecado, ahora contiene el pecado de la persona. O sea, la persona trajo su pecado para deshacerse de él y se lo entrega primero al becerro, luego al sacerdote y luego finalmente lo deposita en el santuario. Esa papa caliente ya no la tiene el pecador, la tiene el santuario, la tiene Dios porque Dios está en el santuario. Hacer un santuario, yo moraré allí. O sea que Dios ha tomado sobre sí nuestro pecado y ha contaminado el santuario porque el pecado contamina el santuario. Y dice el resto es que, bueno, esa sangre luego la ponen en los cuernos del altar del incienso y el resto de la sangre lo lanzan en el altar del holocausto y el resto del animal, el sebo, los intestinos, las entrañas, los riñones, los ijares, el hígado, todo eso dice que es sacado junto con el cuero, con la carne y con la cabeza. Perdón. Las entrañas que hemos mencionado con la grasa es quitada y es echada en el altar del holocausto, a que se consuma allí esa grasa. Y el resto del animal, que sería el cuero, la carne, la cabeza, las piernas, los intestinos y el estiércol, todo el resto del becerro se saca fuera del campamento, en un lugar limpio, donde se echa la ceniza y es quemado al fuego. Este es el procedimiento. Algo muy parecido pasa si el pecado ya no es individual, sino corporativo, si es de toda la congregación. El procedimiento es el mismo. Se lleva al animal, se coloca las manos, en este caso son los ancianos que le colocan las manos, se mete la sangre del sacerdote ungido, la moja 7 veces hacia el velo. Y el resto lo echa en el altar de incienso, y no, los cuernos del altar de incienso, el resto de los pies del altar del holocausto, el cebo es quemado en el altar y el resto del becerro quemado fuera del campamento. Si es el pecado del príncipe, es lo mismo. Total, que esto es representativo de lo que luego diría el apóstol Pablo, que lo resume en el libro de Hebreos, capítulo 9, cuando habla de los oficios del culto. Él dice que en el primer tabernáculo, en el lugar santo, siempre entraban los sacerdotes para hacer los oficios del culto. Todos los días. Cada vez que alguien pecaba, fuera una persona individual, fuera todo el pueblo, o fuera un príncipe, o fuera un sacerdote, que se hacía el mismo procedimiento. Y se iban almacenando los pecados todo el año. El pueblo esto significa
o esto ocurría, o que hacía esto, esto expiaba, atención con la palabra, esto expiaba o limpiaba a la persona, ¿sí? Esto, con esto la persona quedaba limpia, la persona. En este servicio diario, la persona quedaba limpia, la persona quedaba expiada. Pero mientras la persona quedaba expiada, esto es equivalente, la persona quedaba expiada, pero el santuario quedaba contaminado. O sea, el pecado no desaparecía. En este momento el pecado no es lanzado en el fondo de la mar. En este momento el pecado no es echado, alejado como está el norte, el oriente del occidente. En este momento el pecado no es olvidado por Jehová. Cuando Él dice, me olvidaré de vuestros pecados y de sus iniquidades y de sus pecados, no me acordaré jamás. Eso no ocurre en este momento. Porque el pecado está siendo almacenado en el santuario, ahí mismo donde está Dios. La persona sí ha sido limpiada, la persona ha sido expiada, pero el santuario ha sido contaminado. Esto, como dice aquí, todos los días. Ahora, en el segundo versículo, en el 7, dice que en el segundo, en el lugar santísimo, solo entraba el pontífice o el sumo sacerdote. No entraba todos los días, sino una vez en el año, y no entraba sin sangre. ¿Y a qué entraba? Bueno, allá es cuando vamos a Levítico 16, que nos muestra la otra etapa, que es, perdón, bueno, antes de avanzar aquí, perdón, antes de avanzar a este punto, tenía que decir que esto es lo que Jesús hizo durante los 1800 años que van desde que Él subió al cielo hasta el año de 1844. ¿Qué hizo Jesús durante ese tiempo? Jesús estaba ministrando en el lugar santo como sacerdote. Él es el sumo sacerdote, pero él estaba haciendo este oficio, el oficio de expiar a las personas, pero contaminar el santuario. Todos los pecados, por ejemplo, vamos a ir paso por paso. Los pecados que cometieron Adán, desde Adán hasta cuando Jesucristo mismo sube al cielo, todos esos pecados no habían sido subidos al cielo, porque todavía no había sido inaugurado el santuario celestial. Todavía no había Jesús empezado como sumo sacerdote o como sacerdote. No había empezado su oficio. Entonces, durante todo ese tiempo de pecados que cometieron desde Adán hasta Jesucristo, no habían sido llevados al cielo. Cuando Jesús viene a la tierra, Él los toma sobre su carne, los toma sobre su corazón. Pasan sus 3 años y medio de profeta. Él carga los pecados. Y a partir del Getsemaní hasta la cruz, Jesús entonces, esos pecados que carga, ahora comienza a pagarlos, a gustar la muerte por nosotros. Y después cuando Jesús sube al cielo, sube con los pecados nuestros, con los pecados de todas las personas que habían pecado y habían confesado su pecado. Jesús no sube, atención, Jesús no sube con pecados que no habían sido confesados. Ni Jesús tampoco sube con los pecados que están en el futuro, porque todavía ni han sido cometidos ni han sido confesados. Jesús sube, repito, con los pecados que hasta ese momento habían sido confesados. También es cierto que la muerte de Jesús aplaca la ira de todos los pecados, de todos, tanto los pecados de su pueblo como los pecados que no son de su pueblo. Eso es lo que dice, por ejemplo, un texto que está aquí en Primera de Juan, capítulo 2, creo que es este versículo, a ver si es este, el versículo, es justamente el versículo que está después del texto famoso del abogado. Vamos a leerlo el del abogado, que es Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo.
Y Él, dice el versículo 2, es la propiciación por nuestros pecados. En el versículo 1 dice que los que creemos en Jesús, si hemos pecado, tenemos abogado. Los que no creen en Jesús no tienen abogado. No tienen abogado. El abogado es de los que creen. Los que no creen no tienen abogado. Pero ¿qué tienen los que no creen? Si los que no creen no tienen abogado, ¿por qué no cae un rayo del cielo y los quema a todos? ¿Por qué? Versículo 2. Porque dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, los que creemos, pero no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Propiciación es cubrir, cubre. Porque viene la palabra del propiciatorio, y el propiciatorio es una tapa que cubre el arca del pacto. Jesús es la tapa, es el propiciatorio, es la propiciación por nuestros pecados, los que creemos, y por los de todo el mundo, los que no creen también. Los que no creen también están siendo beneficiados con lo que podríamos llamar, yo le coloqué aquí un nombre, pero no es un nombre, no sé ni siquiera si es teológico, una justificación universal, que es una cubierta, que es el tiempo que el Señor da para que la gente se arrepienta. Entonces, Él cubre los pecados del mundo que no ha confesado y que no ha creído. Pero de los que han creído, Él es abogado. Y cuando Jesús sube al cielo, se lleva a sus pecados que han sido confesados. Y cuando luego de ese momento, todos los pecados que fueron cometidos después de que Cristo ascendió al cielo, que como dije, no habían sido cometidos y Jesús no se los llevó al cielo, pero cuando el que peca los confiesa y sigue el procedimiento que trae su becerro, acepta a Cristo, coloca sus manos sobre el becerro, confiesa sus pecados a Cristo, degolla el becerro, acepta la muerte de Cristo por sus pecados, en ese momento, esos pecados confesados son llevados por Cristo al cielo. Y eso es lo que Él estuvo haciendo durante los 1800 años que van, desde el año 31 que Él comienza su ministerio en el santuario celestial hasta 1844. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Contaminando el santuario. Pero mientras contaminaba el santuario, purificaba a su pueblo, expiaba a su pueblo. Eso es. Bien, ahora sí, vamos a Levítico 16. En Levítico 16, entonces nos dice lo que... Repite la pregunta, hermana. Jesús estuvo contaminando el santuario durante 1800 años, sí. Pero lo dices porque no había comenzado el juicio investigador. Pero otra forma de decirlo es, estuvo ofreciendo sus méritos propios, ¿no? Claro. Perdón de los pecados. Es lo que estamos diciendo. Estaba... Es lo que hacía el sacerdote a diario, la labor diaria. Es lo que dije. Es lo que dije. Jesucristo estaba haciendo la labor de los sacerdotes que hacían todos los días en el lugar santo. ¿Y qué hacían los sacerdotes? ¿Qué hacían los sacerdotes? En Levítico 4 lo leímos. Cuando la gente peca, trae su becerro, confiesa su pecado sobre el becerro, degolla el becerro, y el sacerdote toma la sangre y deposita los pecados en el velo del lugar santísimo. Eso fue lo que dice Levítico 4. Y eso es lo que es la contaminación del santuario. ¿Por qué lo contamina? Porque le quita el pecado al pecador que ha confesado y lo lleva al santuario. El pecador queda sin pecado, pero el santuario queda con ese pecado. Ahora, en Levítico 16 explica lo que dice Pablo que ocurre una vez al año. ¿Qué dice? Levítico 16 dice, vamos a saltar las partes que tienen el contexto, vamos a ir directamente al punto. Dice, bueno, vamos a leerlo desde el 5. La congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación. ¿Ven? Ahora va a ocurrir la expiación o la purificación, que es un sinónimo. Expiación, limpieza y purificación son sinónimos. Quiere decir que significan lo mismo.
La congregación tomará 2 machos cabríos, uno para expiación y uno para holocausto. El que es para expiación, bueno, esta parte es lo que va a hacer Aarón para su familia. Pero vamos a hablar directamente en el versículo 8 dice, del 7 y el 8, tomará los machos cabríos y los llevará, echará suerte sobre Aarón, sobre los 2 machos de cabrío, una suerte por Jehová y la otra suerte por Azazel. Hará llegar a Aarón el macho cabrío de la suerte por Jehová y lo ofrecerá en expiación. Es expiación, porque esto ocurre, eso que dice Pablo, que una vez al año, eso es el día de expiación. Y por el nombre entendemos que ese es el día que se expía. Pero hermano, ¿cómo es esto? Usted me está confundiendo, porque usted me ha dicho hasta ahora que las personas quedaron expiadas cuando se arrepienten, llevan su becerro, su ofrenda, y se les quita el pecado y se les deposita el santuario. Sí, la expiación de la persona, que es la contaminación del santuario. Pero esta expiación no es la expiación de las personas, sino que es la purificación del santuario. Cuando usted va a Daniel 8:14 dice, hasta 2300 días de tarde y de mañana, y no dice, y la persona será purificada. No, el santuario será purificado. ¿Qué dice? Le ofrecerá en expiación. El versículo 10, el macho cabrío por Azazel se presenta vivo para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo al desierto. Muy bien, saltamos la parte de lo que hace Aarón con sí mismo, porque lo que nos interesa es lo que tiene que ver con el pueblo. Y vamos al versículo 15. En el versículo 15 dice, degollará en expiación el macho cabrío que era del pueblo. Meterá la sangre de él, velo adentro, y hará de su sangre como hizo la sangre del becerro, y la esparcirá sobre la cubierta y delante de la cubierta. ¿Qué hizo? Aquí está en el versículo anterior. La sangre del becerro la rociará con su dedo hacia la cubierta al lado oriental, hacia la cubierta esparcirá 7 veces de aquella sangre. La misma cantidad de veces que se hizo con cada pecado de cada persona, todos los días, se hace con este becerro, que es para todas las personas que han dejado su pecado allí. Versículo 16. Y limpiará el santuario. ¿Limpiará qué cosa? El santuario. Ese es evidente que si hay que limpiar el santuario es porque en algún momento se ensució el santuario. Nadie limpia lo que ya está limpio, solo se limpia lo que está sucio. Entonces, perdón aquí que estas mosquitas son muy fastidiosas. Se limpia el santuario porque está sucio. ¿Cuándo se ensució? Ya lo dijimos. Todos los días en el oficio diario. ¿Y qué dice? ¿De qué se va a limpiar? Lo dice aquí, limpiar el santuario de las inmundicias de los hijos de Israel y de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo del testimonio, el cual reside en medio de ellos, entre ellos, en medio de sus inmundicias. ¿Se dan cuenta? La purificación del santuario es de las inmundicias. ¿De quién? De los hijos de Israel. Noten que no dice de todo el mundo. De los hijos de Israel. Porque son los hijos de Israel que han creído y que han confesado sus pecados y la han llevado el becerro, y el becerro llevado con el pecado al santuario. El sacerdote lo ha hecho. Entonces, ¿la expiación es universal? No. La expiación es limitada. ¿A quién? Limitada a los que creyeron y confesaron. ¿El sacrificio expiatorio es limitado? No. Es universal, ya lo leímos. Jesucristo es la propiciación no solo por nuestros pecados, sino por los del mundo entero. Jesús pagó y murió por los pecados de todo el mundo.
Estas palabras quizás muchos no entenderán por qué las hago esta referencia, pero mucha gente tiene muchos debates teológicos, los calvinistas con los luteranos, todos ellos con los católicos, los adventistas también, porque no se comprende el tema del santuario. Porque aquí está la justificación por la fe, es la columna vertebral de la doctrina del santuario. Porque la gente no paga por su pecado por sí mismo haciendo obras o penitencia, ya lo leímos. Para poderse deshacer de su pecado tienen que traer un becerro, un cordero, una paloma. Tienen que confesar sus pecados sobre ese animal inocente y tienen que degollarlo. O sea, ahí está la obra de la cruz, allí, en símbolo. Pero no termina allí. Allí es el comienzo. Aquí estamos viendo el resto del procedimiento, del proceso. Esta limpieza del santuario es la que está profetizada en Daniel 8:14. Esta es la que comenzó Cristo el 22 de octubre de 1844, a limpiar el santuario de las inmundicias de los hijos de Israel. De todas esas inmundicias que le fueron dadas a él y que él subió al santuario durante los 1800 años, ahora le está limpiando el santuario. De esas inmundicias, de esas rebeliones, de esos pecados. ¿Qué pasa? El versículo 17 dice: y ningún hombre estará en el tabernáculo del testimonio cuando él entraría a hacer la reconciliación en el santuario hasta que él salga y haya hecho la reconciliación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. ¿Qué verdad nos dice este versículo? Nos dice lo de la puerta cerrada, lo de la verdadera puerta cerrada. La puerta está cerrada, la puerta del lugar santo. Y ningún hombre, léase, ningún sacerdote, porque en general, hombres en general no podían entrar al santuario. ¿Quiénes podían entrar al santuario? Los sacerdotes. Pero en este momento ni aún los sacerdotes podían entrar, solo el sumo sacerdote. Y solamente velo adentro, lugar santísimo. O sea, se cierra la puerta del lugar santo, se abre la puerta del lugar santísimo y solo está ministrando en el lugar santísimo. Por eso es que siempre hemos dicho hasta el cansancio, que entender bien esto también echa por tierra, hace que se caiga por sí solo, como un castillo de arena. La doctrina falsa de la vigencia literal de la fiesta. Ay, que tenemos que celebrar la fiesta. Ay, que mira que llegó, que estamos en primavera, vamos a celebrar la Pascua. No, mi hermano, mi hermana, estamos en día de expiación. Esa puerta está cerrada. La puerta del lugar santo, la puerta del atrio, la puerta de la Pascua, la puerta de los panes sin levadura, la puerta del Pentecostés, la puerta de las trompetas, está cerrada. La única puerta abierta es la del lugar santísimo. No se puede andar haciendo otra cosa. ¿Con qué autoridad tú crees que vas a hacer? Vas a abrir la puerta que se cerró. Él es el que tiene la llave de David. Él es el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Eso dice Apocalipsis capítulo 3. Tú no tienes la llave de David, yo no tengo la llave de David, no la tiene el Papa, no la tienen los judaizantes, la tiene Jesucristo. Y Jesucristo dijo proféticamente: miren, al final de las 2300 tardes y mañana cierro todas las puertas. Única puerta abierta, lugar santísimo. Única fiesta vigente, fiesta de expiación. Todo lo demás está cerrado. Pero la gente, como no estudia esto y no lo entiende, anda como loco, anda como pollo sin cabeza. No creemos en lo que está aquí en la palabra. No estamos en la verdad presente. Bueno, ¿qué pasa? Continúa diciendo que también es expiado el altar de oro. También se limpia. ¿Cómo se limpia? Con la sangre 7 veces. Esto es otro punto importante, hermano. Otro punto importante. El altar de oro es limpiado. Porque el altar de oro también, dice aquí, está contaminado con las inmundicias de los hijos de Israel. ¿Cómo así? Bueno, recordémonos. ¿Qué simboliza el altar de oro? ¿Qué simboliza el altar de oro? Megacarpio, ¿qué simboliza el altar de oro? Nicol, ¿qué simboliza el altar de oro? Débora, ¿qué simboliza el altar de oro?
Las oraciones, Apocalipsis, ¿verdad? Capítulo 8. Se paró otro ángel ante el altar de oro. Se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos. O sea, las oraciones de los santos no pueden ir solas. Necesitan incienso. Y después, y aquí nos dice que no solamente necesitan incienso en el momento que son hechas, pero el altar quedó contaminado por esas oraciones. ¿Cómo que el altar quedó contaminado? Aquí lo dice el texto. Acuérdense que tenemos que creer lo que está escrito. El altar de oro quedó contaminado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros oramos, en nuestras oraciones, mayormente mezclamos con nuestras oraciones motivos no santos. Oramos y nuestra oración es totalmente pura. Entonces el Señor tiene que primero mezclar con la justicia de Cristo. Y luego tiene que purificar el altar de oro de todas esas inmundicias que estaban mezcladas con nuestras oraciones. Acuérdense que el texto dice que esta es la verdadera intercesión del Espíritu Santo. Cuando dice, ¿cómo hemos de pedir? No sabemos. Pero el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Porque ora por nosotros con gemidos indecibles. Entonces nosotros ni orar sabemos. Repito, nosotros ni orar sabemos. Tiene que venir el Espíritu a inspirarnos las oraciones. Y aún así oramos mezclados nuestros motivos egoístas. Señor, quiero que Jesús venga. Muchas veces oramos, Señor, que Jesús venga ya, Padre, que envíe a tu Hijo. Y muchas de esas oraciones que parecen santas son egoístas. Porque queremos que Jesús venga ya, porque estamos cansados y no queremos seguir lidiando. O porque nos sentimos salvos nosotros y el mundo me da igual. Me da igual, yo me quiero salvar yo. Yo estoy justificado, Jesús ven ya. El resto del mundo, bueno, no es mi problema. Egoísmo. Eso es una oración mezclada con egoísmo. Cuando más bien dice que debiéramos orar porque haya paz. Que vivamos quieta y reposadamente. Para que el Señor postergue el tiempo. Para que retengan los cuatro vientos. Para que podamos predicar. Para que muchos sean salvos. Hermano, eso debemos también considerarlo. Bueno, vamos a finalizar porque hay que finalizar la historia. Dice el versículo 20, cuando hubiera acabado de espiar el santuario y el tabernáculo del testimonio, hará llegar el macho cabrío vivo. Ahora viene en el escenario Azazel. ¿Ve? Pondrán ambas manos suyas sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades. Fíjense, o sea, limpió el santuario, pero al limpiar el santuario, ¿dónde quedó el pecado? ¿Dónde quedó el pecado? El pecado estaba en el pecador. Se lo quitó él y se lo puso al animal. El animal murió y la sangre trajo el pecado al lugar santo, al velo del lugar santísimo. Al final del año, el día de expiación, viene y el sacerdote con el macho cabrío por Jehová limpia todo. ¿Y qué se hizo con la suciedad de pecado? La tiene el sacerdote. Y ahora Aarón sale del tabernáculo, coloca sus manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, confiesa sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones, todos sus pecados, los pone sobre la cabeza del macho cabrío vivo y lo enviará al desierto por manos de un hombre destinado para esto. Este macho no muere. Este macho no muere por los pecados. Este macho cabrío no es un sacrificio expiatorio. No muere. Este macho cabrío no es Jesucristo, porque Jesucristo murió por nuestros pecados. Este macho cabrío no muere, repito, aquí el texto lo repite, macho cabrío vivo. Mire que lo enfatiza. Y pondrá sobre la cabeza del macho cabrío y lo enviará al desierto. O sea, el macho cabrío está vivo y vivo es enviado al desierto. Solamente que porta el pecado, pero no muere como sacrificio por ese pecado. Dice el versículo 22, y el macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada y dejará ir el macho cabrío por el desierto. No muere. No es un pago. Es un portador del pecado. ¿Por qué? Porque este macho cabrío, Azazel, es símbolo de Satanás, sobre el cual se depositarán todos los pecados que Jesús pagó, pero serán colocados sobre él porque él es el originador de todos los pecados.
Y luego el resto de la historia es que Aarón vendrá al tabernáculo del testimonio, se quitará las vestimentas de lino, se lavará su carne en agua y se pondrá sus vestidos. ¿Esto qué representa? Representa cuando Jesús deja de interceder, coloca los pecados sobre Azazel, Satanás, deja de ser sumo sacerdote y se viste de rey. Y el resto de la historia es el fin, porque dice, quemará el cebo de la expiación sobre el altar, el que hubiera llevado el macho cabrío lavará sus vestidos, sacará fuera del real el becerro del pecado, lo quemará, y hasta ahí. Y dice que esto es un mandamiento perpetuo, en el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero. Este día se os reconciliará para limpiaros, y seréis limpios. Pero ya no estaban limpios. ¿Cómo es que serán limpios si ya estaban limpios? Bueno, porque ahora el pecado sí es destruido y es sacado fuera del campamento. Antes se habían librado ellos de su pecado, pero estaba allí guardado en el santuario. Estaba allí guardado. ¿Por qué? Porque si alguien se arrepentía de haberse arrepentido, entonces los pecados regresaban. Ninguna de las justicias que hizo viene en memoria. Por su pecado que hizo morirá. Será cortado del pueblo de Israel. Pero en este momento, el pecado era quitado del santuario, de las tribus, del campamento y enviado lejos. Ahora sí, ahora es en este momento que se cumple la promesa del nuevo pacto. No me acordaré más de vuestro pecado. Serán echados en lo profundo de la mar. Es ahí porque los pecados son finalmente sacados. Es purificado el santuario. Es purificado el campamento. Ahora sí es reconciliado completamente el pueblo. Limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Por eso es que nosotros, en vista de esto, no podemos aferrarnos a ningún pecado, quedarnos con ningún pecado, sino que debemos estar justificados de todo pecado. Cuando este juicio concluya, esta purificación del santuario concluya, nosotros también tenemos que haber sido limpios de todos nuestros pecados. Todos. Limpios de todos nuestros pecados. Y que todos los pecados se los lleve a Azazel, al desierto, a tierra inhabitada. Y así seremos finalmente reconciliados delante de Jehová. Eso es lo que estamos ahora mismo. Jesús está ahora mismo en este capítulo, purificando el santuario. Y lo que hemos leído, el resto de lo que hemos leído hasta el final, es lo que queda por cumplirse. Y fíjense que al final, toda limpieza, toda purificación, todo perdón, es por la sangre del Cordero. Entonces la justificación por la fe, por gracia, es el fundamento del santuario. Es el fundamento. Y lo que nos está diciendo es que la sangre de Jesús es suficiente, como ya lo dice el Pablo y lo dicen otros apóstoles, para limpiarnos de toda maldad. De toda maldad. Limpiarnos de toda maldad. Así que ese es el punto, que el texto no solamente habla de perdón, porque perdón es parte de la justificación, pero dice limpieza, y ya la limpieza nos está hablando de santificación. Entonces somos justificados pues por la fe y somos santificados mientras perseveremos en la justificación, mientras somos justificados de todo pecado. Y eso es lo que al final dice el texto que leímos, ¿no? De Primera de Juan 2.1 creo que era. No, es 1.9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, número 1, y número 2, limpiarnos de toda maldad. Purificas perdón y limpieza. Justicia imputada, justicia impartida. Justificación y santificación.
justificados cuando confesamos y limpiados, purificados y santificados en el momento de la purificación del santuario. Que Dios nos bendiga. Espero que esta pequeña reflexión nos sirva para comprender un poquito más este tema tan importante de Cristo y su justicia en el contexto del santuario.